de la peregrinación lo veo difícil, ya sea por su situación económica, su salud o su inhabilidad de viajar de su país. Muchas gracias por su pregunta, hermana. Esta es una muy buena pregunta. Yo diría que el, el ver la dificultad de hacer la peregrinación, hay varias cosas, ¿no? Pero una de ellas es la dificultad de hacer la peregrinación, la tenemos todos los musulmanes. Creo que no es algo fácil. Y uno debería de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda hacer la peregrinación. Allah subhanahu wa ta'ala es el más generoso. Él escucha todas las súplicas. Entonces, no hay que desesperarse, hay que ser paciente y hay que esperar lo mejor. E inshallah, en algún día haremos la peregrinación. Entonces, una de las cosas es esto, la esperanza, ¿no? De hacer la peregrinación. Miren, yo en lo personal, cuando hice la peregrinación, no tenía absolutamente, no tenía dinero realmente. Eso fue, eso fue pagado por alguien para mí. Cuando yo estaba en la Universidad de Medina, ellos cubrieron mi peregrinación. Yo no tuve que pagar nada. Pero ¿esto de quién viene? Principalmente viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Quien decidió que yo estuviera en la peregrinación fue Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cierto? Entonces a quien uno le pide por las necesidades, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, principalmente es Allah. Entonces, a esta persona yo le diría, primero pídele a Allah subhanahu wa ta'ala que te conceda hacer la peregrinación. Ahora, si tú estás pensando convertirte al Islam, esta es la mejor de las acciones, e incluso mejor que la peregrinación, ¿sí? Porque uno puede hacer buenas acciones, pero si no es musulmán, si no ha aceptado que Allah es el único Dios, si no se ha comprometido personalmente a adorarlo solamente a Él, si no se ha comprometido a seguir a sus profetas, especialmente a Muhammad como el último de ellos, entonces las buenas acciones que realice, ¿qué certeza va a tener de que éstas sean aceptadas por Allah? Entonces, uno debe de priorizar las cosas. Hay muchas cosas importantes en nuestra vida, pero hay cosas que son más importantes, que están digamos, en la cúspide de importancia. Entonces, el musulmán tenemos que aprender a priorizar nuestras acciones. Y el aceptar el Islam es la principal de las prioridades, es la más importante de todas, es la llave del paraíso y es la mejor de las acciones. La persona que se convierte al Islam, que realiza la shahada, todos sus pecados anteriores son perdonados. Y a partir de ahí comienza una nueva vida. Es un borrón y cuenta nueva. Es empezar de cero. ¿Y cómo va a ser más probable? Pensemos en esto. ¿Cómo va a ser más probable si tú tienes el anhelo, si tú quieres hacer la peregrinación? A quien tienes que pedírselo es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo es más probable que Allah te conceda tus súplicas siendo musulmán o no siendo musulmán? Obedeciendo a Allah o no obedeciendo a Allah, buscando esa cercanía con Él o no buscándola, rechazándola, postergándola, ¿no? En una narración el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que es un hadith qudsi y dice, nadie se acerca a mí, es decir, a Allah, nadie se acerca a mí excepto cumpliendo las acciones que yo le he establecido como obligatorias. Y continúa acercándose a mí después de las acciones obligatorias, continúa acercándose a mí a través de actos voluntarios y continúa haciendo actos voluntarios hasta que yo lo amo, hasta que yo lo quiero, ¿sí? Y lo dice, y cuando yo lo quiero o cuando yo lo ame, yo seré su vista con la que mira, yo seré su oído con el que escucha, yo seré su mano con la que golpea, seré su pie con el que camina. Entonces, uno debería de pensar en esto. La forma más práctica, más efectiva de que nuestras súplicas sean aceptadas es siguiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, sometiéndonos a su voluntad, siendo musulmán, obedeciéndolo, ¿no? Haciendo buenas acciones. Y la mejor de las acciones es la aceptación del Islam, es la shahada. Entonces, yo le recomendaría esto, que acepte el Islam primero, que realice su shahada, inshallah, para que sus obras anteriores, grandes, pequeñas, todas ellas sean perdonadas y a partir de ahí comenzar de nuevo y ser constante en la súplica, ser humilde, no desesperarse, ser paciente y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que le conceda hacer la peregrinación. Honestamente,
Yo puedo dar mi testimonio de eso. Yo nunca esperaba, nunca me imaginaba hacer la peregrinación. Hay tantas cosas que yo nunca me hubiera imaginado hacer ni lograr y que Allah me ha concedido y dices, alhamdulillah, ¿no? Alhamdulillah. ¿Quién de nosotros se hubiera imaginado siquiera ser musulmán? Quizás hace unos años nunca nos hubiéramos imaginado ser musulmanes. Quizá algunos años nunca nos hubiéramos imaginado estar en una mezquita, ¿no? Tener eh, amistades musulmanes, tener una familia musulmana. Allah subhanahu wa ta'ala es el más generoso. Y hay una ley del Corán que dice, Allah les ha dado todo lo que le han pedido. Y si quisieran enumerar las bendiciones de Allah, no podrían contarlas. Así que uno tiene que ser positivo, uno tiene que ser paciente en la súplica y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala esto, pedir que nos conceda hacer la peregrinación. No sé si esta respuesta es útil, hermana Wendy, inshallah, pero pues básicamente todo está en manos de Allah, ¿no es cierto? Absolutamente todo está en manos de Allah. Así que a quien debemos de pedirle por por cualquier situación, por cualquier anhelo o cualquier necesidad, es a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cierto? Así es. Muy bien, excelente hermana. Ujú. ¿Cómo, Muchísimas gracias por cómo este le ha resumen. parecido? No sé si tuviera como una reflexión, bueno, obviamente ya lo que fue contando es súper importante y súper como, pues sí, invita mucho a la reflexión, ¿no? Sobre cómo va esta transición de que lo he escuchado, ¿no? Cómo llegas al peregrinaje a quedarte en un hotel, ¿no? Tal vez un hotel de lujo y cómo va esa como, pues, pues sí, esa regresión, ¿no? De que, ok, de un hotel me voy a un campamento, del campamento me voy a, eh, pues, ya nada y ahí es cuando realmente descubres que pues si no fuera por Dios, no, no tendríamos nada. Y es como ese momento de reflexionar eh, que debemos ser más humildes, ¿no? Y ser más conscientes de todos los favores que tenemos y bendiciones que tenemos y que a veces olvidamos. Y, y sí, y justo me gusta que hace esta reflexión también de que si bien eh, es un pilar el peregrinaje, pero obviamente es a quienes tengan la posibilidad económica y, bueno, la salud y pues todos los medios. Pero me gusta esta conclusión que hace que, no obstante a eso, seguir haciendo súplica para poder hacerla, para poder llevarla a cabo, ¿no? Incluso cuando uno dice yo no tengo forma, ya pues lo olvido siquiera, que no, que sí podamos hacer la súplica sabiendo que pues que Dios puede hacerlo todo, ¿no? El Dios puede contestar cualquier súplica por más imposible que nosotros creamos que sea. Y, y que claro, hay veces que igual, y los medios no van a estar a nosotros muchas veces, sino que como nos contó, que pues alguien puede llegar, un boleto puede llegar. Hay muchas historias así como tan yo diría milagrosas, que es personas que de último momento es de súbete al avión, ¿no? Y ellos jamás estaban esperando nada de eso. Entonces ahí es cuando justo nos damos cuenta de que, pues sí, la invitación no es de nadie más que de Dios, ¿no? Incluso casos al contrario, alguien podrá decir, lo tengo ya súper preparado desde hace años y por alguna razón nada más no pueden hacerlo. O sea, la invitación es de nadie más que de Dios. Y, y qué mejor que alguien que nos cuente como a su propia voz, que alguien que ya haya ido y haya experimentado todo esto, porque pues al menos yo no he ido y no podría decir las mismas palabras que decir como de manera teórica en qué consiste el peregrinaje. Eh, no sé si tuviera, aparte de todas estas reflexiones que ya hemos compartido, eh, alguna otra reflexión para estos días que se aproximan, tal vez para los que van, pero también a los que se quedan, que este año no tienen la oportunidad de ir. ¿Qué qué recomienda para los que nos quedamos y para los que van? Pues para los que van a hacer la peregrinación, eh,
siempre estén recordando su intención. Perdón, cuando uno va a la pregnación, Allah te pone a prueba, te pone ciertas situaciones que ponen muy a prueba tu paciencia, que ponen muy a prueba tu sinceridad, para ver si realmente lo estás haciendo por las razones correctas. Por ejemplo, eh, yo recuerdo el escenario en el que yo estaba haciendo la pregnación junto con un hermano que es de talla grande, ¿sí? Más grande que yo. O sea, es bien grande el hermano, mashallah. Entonces, a él le costó un poquito de trabajo a hacer la pregnación, especialmente unos elementos en los que teníamos que caminar buenas distancias. Había una caminata después de Muzdalifa que sí duró como unas 4 horas de caminata bajo el sol. Y pues el hermano le costó bastante trabajo por la cuestión física. Entonces ya terminaba con los pies ampollados o con rosaduras inclusive. Y luego con el sol, el calor es tremendo. Así que es complicado. Y al final, pues estábamos buscando nosotros dónde tomar agua. No había un lugar cerca donde pudiéramos tomar agua. Y estamos hablando de que hay millones de personas. Entonces, los recursos no están tan al alcance, tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, después de todos esos factores, el cansancio, las ampollas, ¿no? El calor tremendo. Después de todo esto, por fin llegamos a un lugar donde hay un bebedero y está un montón de gente formada, ¿no? Estás esperando tu turno, duras unos 20, 30 minutos y a, cuando por fin llegamos a donde ya podíamos tomar agua y descansar un poco, el hermano se acerca para tomar agua y un hermano sale de la nada y lo empuja, o sea, se brinca toda la fila y lo empuja y él empieza a tomar agua. No, pues él se molestó muchísimo y fue así como, de, hermano, tranquilízate, estás en peregrinación, tranquilo, no vayas a discutir, porque esa es otra de las cosas que tienes que tener presente durante la peregrinación, ¿sí? El cuidar tu mente, el cuidar tus pensamientos, el cuidar tus palabras, el cuidar lo que ves, el cuidar lo que escuchas, tienes que guardar tu comportamiento. Así que Allah te pone a prueba. Entonces, aquellas personas que están haciendo la peregrinación, tengan presente que sí es una experiencia muy linda, es una experiencia muy bonita, una experiencia de vida, sin duda alguna, pero también que sepan que puede ser que Allah los ponga a prueba, que tengan paciencia y que recuerden mucho su intención, que recuerden por qué lo están haciendo, ¿sí? Que es por Allah solamente. Y para los que nos quedamos, me incluyo, para los que nos quedamos este año no vamos a hacer la peregrinación. Hay cosas que podemos hacer, muchas cosas de bien que podemos hacer. El profeta sallallahu alaihi wasallam decía que en estos días, los primeros 10 días son los mejores. Así que mañana es el primer día de Dhul Hijjah. ¿Qué podemos hacer? Podemos recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, podemos hacer eh, tahmid, podemos decir alhamdulillah. Las mejores palabras o las mejores frases ante los ojos de Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Repetirlo constantemente, hacer istighfar, ¿sí? Las acciones que hagamos en estos días son más amadas por Allah que en cualquier otro momento. Entonces, cualquier buena acción que esté a nuestro alcance, hacer dhikr, ¿qué nos cuesta? No nos cuesta absolutamente nada. ¿Cuánto vas a gastar haciendo dhikr? Nada. ¿Cuánto esfuerzo? Mínimo, realmente mínimo. Y tiempo también, es muy mínimo lo que haces, hacer oraciones voluntarias, si pueden ayunar, a hacer el ayuno, especialmente el día de Arafa, que es el día 9 de Dhul Hijjah, y quienes pueden hacer un sacrificio y dar en caridad de ese sacrificio a personas necesitadas, háganlo también. Cualquier acción que nosotros hagamos en estos días son las mejores acciones. Entonces, esto es algo que nosotros podemos hacer, aquellos que nos quedamos durante estos días y, y pues en general hacer súplica también para que Alá nos conceda hacer la peregrinación, aunque sea una vez en la vida, inshallah. ¿No cree, hermana? Sí, inshallah. Es un muy buen recordatorio porque, eh, pues sí, hay veces que nos quedamos como nada más encerrados en la idea del no, olvidando que más bien no está en nuestras manos, ¿no?
Entonces, recordar eso y hacer todo lo posible. Nos pregunta a Wendy, para los que no saben árabe, ¿cómo pueden recordar a Allah con dhikr? Es una pregunta que Ok. hace. Pues Allah sabe todos los idiomas, ¿no? Allah es el Todopoderoso y Él es el que lo sabe absolutamente todo. Entonces, aquellas personas que no saben árabe, si ustedes hacen el esfuerzo, Allah se los va a recompensar, ¿no? Porque por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó del Corán que quien recita el Corán con, pues así como lo hace correctamente, estará en la compañía de los más nobles. Y aquella persona que lo hace con dificultad, así como con pausas o tartamudeando, tiene dificultad para recitar, esa persona tiene doble recompensa y por cada letra del Corán que uno recite es recompensado. Entonces, eh, el dhikr en particular lo pueden hacer en español o en el idioma que uno sepa, inshallah, y tenemos la esperanza de que Allah nos recompense también por ello. Pero el dhikr da tranquilidad al corazón, el dhikr nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. Si no sabemos árabe, lo podemos hacer en nuestro idioma. Por ejemplo, las mejores frases no son tan complicadas. Igual sería bueno anotarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, las frases más queridas por Allah es Alhamdulillah, que significa las alabanzas son para Allah o las alabanzas son para Dios. Alhamdulillah. Otra frase es Subhanallah, que significa glorificado sea Allah o Allah es libre de toda imperfección. Subhanallah. Luego tenemos Allahu Akbar, que significa Allah es el más grande o Dios es el más grande. Y finalmente, La ilaha illallah. La ilaha illallah, que significa no hay Dios excepto Allah, o nadie merece adoración excepto Allah. Entonces, hacer dhikr en estos días es algo muy efectivo porque no solo estás haciendo algo de mucho peso, es liviano en esfuerzo, muy liviano en esfuerzo, pero en la balanza ante Allah es algo de mucho peso. Así que, Jazakillah khair, hermano, muchas gracias, Wendy, por escribirlo. Entonces, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Excelente. Eh, de hecho, una de las cosas que me olvidé mencionar de la peregrinación, muy características del Hajj, es eh, un dhikr que los peregrinos realizan, que dice, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Es, es, es algo muy bonito porque simboliza, tú estás declarando que llegaste allí, llegaste a la peregrinación para estar al servicio de Allah, como para estar a la orden de Allah, ¿no es cierto? Atendiendo a su llamado, respondiendo a su llamado. Entonces, es algo muy especial y escuchas a todos los peregrinos haciéndolo, ¿sí? Que más o menos significaría como, aquí estoy, oh Allah, o aquí estoy, o a tu servicio, oh Allah, a tu servicio, aquí estoy. No tienes asociado, no tienes copartícipe, aquí estoy a tu servicio. Ciertamente, toda la alabanza te pertenece, y las bendiciones son tuyas y toda la soberanía y no tienes copartícipe ni asociado, más o menos, ¿no? Mi árabe no es perfecto, pero más o menos creo que significaría algo así. Y es algo muy bonito escuchar a los peregrinos recitar la talbia durante, durante la peregrinación. Es un ambiente que te envuelve, francamente, es un ambiente que te envuelve. Así que quien pueda hacer la peregrinación, de verdad, de corazón se los digo, quien pueda hacer la peregrinación, que tiene la posibilidad física, tiene la posibilidad económica, no lo deje para después. Para empezar, nadie tenemos garantía, ¿verdad, hermano? Nadie tenemos garantía que vamos a vivir un año, ni siquiera un día más, nadie lo tiene asegurado. Pero es uno de los pilares que no deberíamos de postergar. Así es. Muchísimas gracias, Jazakallah khair, que Allah le recompense por esta plática tan importante, tan informativa. Y pues también vamos a tratar de hacer un post para como resumir todo lo que platicamos aquí
Y nuevamente muchísimas gracias. Qué mejor manera de empezar este mes ya a partir de Maghrib, inshallah, y haciendo este recordatorio a todos musulmanes y también no musulmanes, ¿no? De, de por qué es esta, este pilar del Islam y por qué es tan importante. Y bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, nos la pueden dejar y bueno, inshallah trataremos de contestarla. Aquí también tenemos al hermano Francisco Nava, también Jazakallah Khair dice muy buena plática y recuerdo que Allah les bendiga. Amén. Y muchas gracias a todos los que se conectaron también. La próxima semana nos veremos con nuevos temas y bueno, muchísimas gracias otra vez a Imam Rafa desde México. Muchas gracias. Gracias a usted, hermana, que Allah le recompense. Un saludo para su familia. Igualmente, assalamu alaikum a todos. Wa alaikum salam wa rahmatullah.